Hola, soy Sebastián Salgado. Bienvenidos a los especiales de Continentes desde la Ciudad de México, donde hoy estaremos hablando del presidente Donald Trump y la palestinización de los mexicanos. Con estas voces, por Hispan TV. Doctor Alfredo Jalife, gracias por recibirnos en la Ciudad de México. Encantado, un placer, Sebastián. Doctor, usted de alguna manera anticipó la victoria de Trump en los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las claves de esa victoria? Bueno, yo realmente las claves fueron dos. Una demográfica y otra la caída del modelo neoliberal global y que afectó sobre todo a Estados Unidos en su clase media. Y son los que se volcaron por Donald Trump. Los blancos, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que constituyen del 64 al 68% de la población. Entonces hay una revolución demográfica real porque los blancos saben que ya van a ser minoría en los próximos 20 años, donde el mayor segmento poblacional va a ser el mexicano. ¿Por qué pudo utilizar este tema del muro fronterizo o la continuación del muro fronterizo como lema de campaña? Bueno, porque eso, sin duda alguna, es que aquí hay dos visiones. La de los mexicanos, que obviamente es ignominioso la construcción de un muro, que la inicia Baby Bush, que eso se olvida. La tercera parte del muro ya fue construida. Les costó $3.500 millones y fue aprobado el muro por la entonces senadora por Nueva York llamada Hillary Clinton, ante las narices de Fox y Calderón. Lo que pasa es que ellos brincaron contra Trump porque ellos son instrumentos de George Soros en México. Eso no es ningún secreto. George Soros controla México. Era el vicepresidente, era el presidente oculto de nuestro país. Y obviamente esto se viene abajo. Entonces, el muro a nosotros nos ofende, pero ya está construido en la tercera parte, sobre todo en las zonas de mayor densidad poblacional de mexicanos. Si uno ve bien el border fence, que ellos lo sacan, ahí está la imagen. No se trata. Lo que pasa es que México está muy desinformado, los ciudadanos no saben. ¿Le llama la atención de que el potencial construcción o finalización de ese muro haya sido asignado a una empresa israelí? Sí, bueno, a mí no me llama la atención porque están ligados a Netanyahu, una empresa estatal israelí, que es pero además son los especialistas en muros. Ahora, esto desde el punto de vista mercadológico de la ingeniería electorera, a Trump le benefició, a nosotros nos dañó, pero a Trump le benefició porque detectó el nicho electoral que es anti-NAFTA, anti-TLCAN, antimigratorio, porque son supremacistas, racistas, blancos, los que tienen el mayor número de armas per cápita del planeta, que son muy violentos, que eso no hay que olvidarlo, y que, pues naturalmente, ese fue y a ellos les fascina lo del NAFTA. Es decir, era un eslogan mercadológico, publicitario, para captar votos, y lo consiguió. Y nosotros no entendimos esa jugada en México. Bueno, con todo el respeto, pero yo me exceptúo. Pero ahí está el Senado de la República, poniéndose camisetas pro Hillary. Lo único que están haciendo, y lo digo con mucha responsabilidad, es que están alebrestando a estos racistas, supremacistas blancos de Estados Unidos, y se puede venir un backlash, donde podemos ver a mexicanos perseguidos. E incluso esta Mariana Gómez del Campo, que es prima del que fue presidente Calderón, yo si fuera ella no iría a Estados Unidos, Hay mucha violencia en estos momentos en Estados Unidos. Es un país fracturado, eso es real. Es un país dividido, es un país que vive una guerra larvada, una guerra civil larvada que no se atreve a decir su nombre. Entonces, cada vez más la realidad estadounidense-mexicana se parece más a la israelí-palestina. Totalmente. Y aquí hay que ver los escritos de Netanyahu, 20 años atrás. Yo recuerdo una ocasión cuando llegó a Dallas Netanyahu, algunos sectores de judíos o israelíes, yo no uso la palabra judío porque no sé qué quiera decir, porque se yuxtapone con tres definiciones: la religiosa, la étnica y la ciudadana. Entonces yo ya me perdí, entonces yo ya uso lo israelí. Incluso cuando dicen antisemita, bueno, ok, para que exista un antisemita se requiere la existencia de un semita. Yo soy semita, por ejemplo, yo soy 4 veces semita. 4 veces. ¿Cómo sería eso? Étnico, lingüístico, religioso y cultural. Usted es de ascendencia libanesa. Soy de origen libanés y me enorgullezco. Pero también sé que es una minoría y cómo sufrimos las minorías en el Medio Oriente.
yo lo he vivido. Entonces Netanyahu hay que seguirlo, y hoy más que nunca porque es uno de los grandes vencedores con Netanyahu, con Trump. Incluso Sheldon Adelson, que es el jefe de la mafia de los casinos en Estados Unidos, que es un criminal sionista, lo digo abiertamente, él apoyó a Trump y es íntimo de Netanyahu. Entonces, cuando llegó Netanyahu a Dallas, Texas, que había un grupo de judíos o israelíes, no sé cómo se diga ya eso, le decían, oye, ¿por qué persigues tanto a los palestinos? Y les dice, los palestinos son para nosotros los israelíes lo que los mexicanos son para ustedes en Estados Unidos. Entonces yo veo la palestinización de los mexicanos en Estados Unidos. Con todos los componentes. ¿Cómo? Con todos los componentes, porque primero Estados Unidos le roba el territorio a México, después le termina de construir un muro, después los ataques xenófobos y racistas por un componente étnico y religioso también. ¿Qué falta? Bueno, falta el último capítulo. Vamos a empezar a ver, hay que tenerlo en el escenario, una gran discriminación sobre los mexicanos. Eso a mí me queda muy claro. Y Estados Unidos, porque aquí la pureza blanca del WASP, del racismo, supremacismo, es igual que la pureza inventada de los nuevos judíos del siglo XXI, que ni son semitas. Lo digo con responsabilidad. Hoy uno llega a Tel Aviv y el 25% habla ruso. Son de origen házaro. Los házaros, lo digo también con definiciones puntuales, son mongoles centroasiáticos, no son semitas. Los sefarditas mizrashim sí son semitas, eso sí, son nuestros primos hermanos, pero hoy gobierna en Israel los házaros. Ese es Lieberman, ese es Netanyahu. Bueno, el padre de Netanyahu de ahí nace el sionismo con Jabotinsky. ¿A dónde queda el poder de acción de un presidente como Peña Nieto? No tiene. Hombre, Peña Nieto para empezar está acabado. Es, como dicen en inglés, lame duck. Ya, se acabó. Haga y lo que haga. Aunque le haya beneficiado, no a él, a Videgaray, le haya beneficiado el triunfo de Trump. Porque no olvidemos que fue el yerno de Netanyahu, Jared Kushner, quien armó la visita de Trump a México con Videgaray. Eso se nos olvida. Aquí estamos hablando de juegos de un sector de hedge funds, de fondos de cobertura de riesgo de Wall Street, que no necesariamente todos están con Goldman Sachs. También hay gente que tiene Trump, sobre todo los inmobiliarios y los casinos. ¿De qué manera puede afectar esto en la actualidad política mexicana? Bueno, México es el gran perdedor, me duele decirlo, porque Trump es antiglobalización. Es aislacionista, proteccionista, y ya vimos desde su primer discurso del triunfo, se va sobre la manufactura. Y la manufactura va a ser va a ser de $1 trillón de inversiones, es decir, 1 millón de millones en español, que van a reconstruir puentes, van a construir carreteras, es decir, el sistema ferroviario. Estados Unidos no tiene infraestructura, la abandonó y se consagró a la especulación financierista de Wall Street, que son los grandes perdedores. Esto sí le afecta mucho a México porque México entró al esquema que nunca lo votamos los ciudadanos mexicanos. Eso es importante. Yo diría a partir de la Madrid, pero lo implementa Salinas y todos los presidentes que han llegado al país y se han basado en una maquila, el outsourcing manufacturero, que es el gran perdedor en México. Porque lo que va a hacer Trump, nos guste o disguste, es pues darle empleo manufacturero en Estados Unidos a los rednecks. Doctor, en medio de esta catástrofe política para México, ¿no puede ser un buen momento para repensarse a sí mismos y cuál es el lugar geopolítico que quieren ocupar? Bueno, yo primero que nada he estado proponiendo, primero que nada tenemos que preocuparnos por nuestros migrantes en Estados Unidos. Pero no solamente los migrantes, los 11 millones que dicen que son indocumentados. No olvidar que los mexicanos votaron masivamente en favor de Obama y Obama es quien más ha deportado mexicanos en la historia de Estados Unidos. Lo que pasa es que en México hay mucha desinformación. Como todo lo controla Soros y Televisa, pues hablan solos, ya son soliloquios. En México no hay debate, hay linchamiento. Y aquí pues obviamente se le avienta a uno toda la jauría. Pues, yo por ejemplo me he podido resguardar, porque tengo Hispan TV, Russia
Today, a los chinos, a los franceses, Réseau Voltaire, incluso a Fox News, CNN. He tenido un margen de maniobra. En México no lo tengo. En México a mí me han linchado, me graban, encañonaron a mi esposa. México es un país muy dictatorial a nivel mediático. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, primero que nada, la creación de un ministerio de migración con enfoque de seguridad nacional bilateral, porque no solamente peligran los 11 millones de mexicanos indocumentados, sino quizás, si no se saben proteger, los casi 30 millones de mexicanos que tenemos en Estados Unidos. Y lo digo con mucha responsabilidad. No olvidemos que Estados Unidos tiene una cultura bélica, doméstica y foránea. Tenemos que conocer la psicología de los pueblos. El supremacista blanco que sigue a Trump venera la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es el porte de armas. Por eso el National Rifle Association, o la Asociación Nacional del Rifle, es todopoderosa, sobre todo en el Partido Republicano, y más con Trump. Se respaldan en eso. Entonces se respaldan en eso, y además tienen la cultura bélica. El pobre mexicano no tiene cultura balística, y además cada redneck trae 2, 3 ametralladoras. Lo digo, con mucha responsabilidad. Lo que hicieron los senadores en el Congreso, encabezados por Emilio Gamboa Patrón, que es el líder del Senado, y por una cosa que se llama Jorge Lozano, y otro Zoé Robledo, y la Mariana Gómez del Campo, no solamente es frivolidad y irresponsabilidad y desconocimiento de la historia de Estados Unidos, peor aún, están incitando a la violencia blanca, del supremacismo blanco en Estados Unidos, y han puesto en alto riesgo a los 27 o casi 30 millones de mexicanos allende la frontera. ¿Cree que puede haber algún regreso masivo de mexicanos? Mira, yo tengo que tener en el radar todos los escenarios. Ya vi Netanyahu cómo opera, y así va a operar Trump. No hay que hacerse ilusiones, ¿eh? ¿Qué hemos visto en Palestina desde 1948? Estamos hablando de 68 años. Obviamente, quizás no se da en un día o en 2, eso no ocurre así, pero sí se va a dar en forma crónica. No va a ser quizás agudo, en algunos centros más, en otros menos, mucho va a depender. Pero sí vamos a asistir a una política idéntica a la de Netanyahu, que lleva 68 años, obviamente no con Netanyahu, independiente de que hayan llegado los laboristas o el Likud, de despoblación de Israel, de los palestinos originarios. Y lo mismo puede suceder en Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que vaya a suceder. Yo soy un agente responsable y analista. Tengo la obligación de tenerlo en el radar. Y pongo, cuidado con este escenario. Pónganse alertas porque nos puede suceder. Bueno, pero además voy a decir algo. Nosotros los mexicanos tampoco tratamos muy bien a los migrantes centroamericanos, Es decir, nosotros no podemos estar dando lecciones en el Senado de cómo maltratan a los mexicanos. Nosotros tenemos que, como analista que yo soy, tengo que impugnar el maltrato de nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, pero también el maltrato de los centroamericanos en la frontera mexicana con Guatemala. Es interesante, doctor, porque siempre se habla en México, y sobre todo actualmente, de que el principal ingreso sigue siendo las remesas. No, no es el segundo oficial. El primero es el síndrome del Chapo, es lo que más deja, el narcotráfico. Que eso es el producto del Tratado de Libre Comercio. Quizás hasta beneficie, por ahí podemos ver algo que quizás amaine. Yo incluso cuando lanzaron el TLC por Salinas, recuerdo perfecto que le llamé el TLC bis. ¿Cómo sería? Tratado de Libre Cocaína. Es decir, yo ya veía el gran negocio de Soros y de los Rothschild, que es el tráfico de armas y de drogas. No es ningún secreto. ¿Quién está detrás de la legalización de las drogas en el mundo? George Soros. Es muy claro esto. Lo que pasa es que la gente no lo quiere ver. Entonces ahí quizás este muro, por lo menos, uno de los resguardos, hay que ver, es que hay que analizar. Hoy un análisis pulcro tiene que ser de varios niveles. Tiene que ser local, regional y global. Y ahí vamos a ver que varían, Por ejemplo, el maldito Trump a nivel interno de Estados Unidos, el abominable Trump con México,
el pésimo racista, como le llaman en Europa, donde nace el racismo avant la lettre, ¿no? Del trumpismo, que eso es el Brexit. Cómo tratan a los migrantes, ahí tenemos el ejemplo. Y con Rusia. Curiosamente, con Rusia es de los pocos buenas noticias con Trump, porque por lo menos, y lo puedo aseverar, ya no va a haber una tercera guerra nuclear mundial, como se hubiera dado con Hillary y el complejo militar industrial. Y bursátil, que están buscando una guerra para alivianar sus pérdidas. Por lo menos con Putin hay un acercamiento y eso a nivel de paz global ya es un respiro. Muchas gracias.